Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, por el nuevo día, el nuevo comienzo. Cada día, Señor, dispuesto delante de ti para adorar tu nombre. Venimos, Señor, a adorarte y recibimos esta palabra, Señor, para ser transformados y salir llenos de tu presencia, a bendecir, a servir, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, muy buenos días, nuevamente con ustedes, acompañándoles en este tiempo del estudio bíblico devocional. Temprano en la mañana, o para quienes pueden vernos en otro momento durante el día, durante la jornada. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Ayer nos encontrábamos en nuestra congregación, en la parte inicial de la jornada, muy temprano en la mañana, compartiendo con los hermanos un tiempo especial de coinonía. Y durante el momento de compartir algunos alimentos, teníamos en la pantalla unos videos y apareció en la pantalla el video de una canción que usted seguramente ha escuchado. La canta el hermano Dani Berríos. Quiero que vayas a la internet, busques puntualmente esta canción, El Rey me mandó llamar, de Dani Berríos. Quiero que lo hagas. Y cuando veas este video, lo he visto muchas veces, lo he escuchado muchas veces. Pero ayer, estando allí, me concentré tanto en ver el video, en ver las imágenes, en escuchar la letra, que es una letra bíblica, completamente la narrativa de un texto bíblico en el primero libro de Samuel y segundo libro de Samuel también, hablándonos de la historia de un hombre llamado Mefiboset. Y viendo este video, el Señor trajo a mi corazón que sería nuestro tema de comienzo en este estudio devocional. ¿Quién es Mefiboset? ¿De dónde se origina este ser, este joven? ¿Quién es la figura de Mefiboset en el momento en que el rey, dice la canción, lo mandó a llamar? Así es que quiero que por favor la escuches un momento. Sin embargo, quiero que lo hagas en casa. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia honrando su amistad. Siba le respondió: oh sí, Señor, existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria, es una realidad. Es una tierra sin sueños, un lugar de pavor. Y David preguntó a Siba: háblame más de Mefiboset, háblame más de este hombre. Y díganme su nombre. Cuando escuchamos esta canción y vemos este texto bíblico, nos encontramos frente a una historia apasionante. Quiero que usted escuche el video en casa, lo puede hacer con detenimiento y escuche la letra, repito, de la canción. Acompáñeme por favor al primer libro de Samuel. Y vamos a estar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18. Vamos a tomar esta enseñanza por lo menos para unos 2 o 3 mensajes del estudio devocional. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, el título de este capítulo es Pacto entre Jonatán y David. Aquí vemos dos personajes muy importantes. David, el rey David, quien sería el rey de Israel, y Jonatán, el hijo del rey de Israel en su momento, Saúl. Dice esta palabra que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y lo dejó volver a casa de su padre. Verso 3. E hicieron un pacto Jonatán y David. Este es el punto que quiero resaltar. Jonatán y David. Entre ellos surge
un vínculo afectivo, una amistad extraordinaria y pactan. Pactar aquí es compromiso, relación, establecer un punto de común entre los dos, y dice que hicieron un pacto de amistad absoluto. Y esto lo quiero resaltar porque es una buena pregunta y tal vez nos daría para otra enseñanza. ¿Tienes tú un buen amigo? Una persona realmente en quien confiar, una persona que realmente tú puedas decir en buenas condiciones o en malas circunstancias o frente a cualquier adversidad, yo tengo un amigo que es mi amigo. No un amigo que es amigo de un amigo que tiene un amigo que es amigo de un amigo que es un gran amigo, no. Tienes realmente una amistad con alguien que ha perdurado por los años de los años, en quien tú tienes plena, total y absoluta confianza. O nos encontramos frente a esa disyuntiva tan impresionante de saber que muchos de los que se llaman o se consideran nuestros amigos siempre nos han fallado, nos han dado la espalda, y en el peor de los casos, como se dice en el argot popular o en el dicho popular, nos clavan el puñal por la espalda. Aquí vemos una historia interesantísima entre Jonatán, hijo de Saúl, y David, un pacto de amistad. Quiero solo mencionarlo porque cuando dice en esta palabra que le amó David y le amó Jonatán como a sí mismo, se hacen enseñanzas o incluso predicaciones desde los púlpitos, tomando esta frase de manera irresponsable y hablando de la palabra amistad en un sentido totalmente distinto al que el texto quiere mencionar. Se habla de esta relación entre David y Jonatán en sentido totalmente contrario. Por lo tanto, solo quiero mencionar, aquí hablamos del servicio y de la responsabilidad de una amistad. Verso 4, y Jonatán dice que se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta que su espada, su arco y su tabarlete. Ahora, verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y le puso Saúl sobre gente de guerra. Y recordemos que en esta amistad que surge, vamos a ir a otro texto bíblico, en el segundo libro de Samuel. Acompáñeme a esta historia maravillosa. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. En el capítulo 9 y en el verso... Segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, nos habla de la bondad de David hacia Mefiboset. Y esto es lo que importante y lo que quiero resaltar. En esa amistad, en ese pacto de amistad, se juraron lealtad, fidelidad, compromiso, unidad, aún después de la muerte. Y lo que vamos a estar mencionando es cómo la amistad entre David y Jonatán estaba basada precisamente en ese común acuerdo, en ese pacto. Y en ese pacto de hombres, ese pacto de una relación afectiva de amistad, había absoluta lealtad. Yo creo que la palabra lealtad es una palabra que tenemos que considerar con mucho tacto, porque lealtad es mucho más allá de ser un buen amigo. Lealtad es mucho más allá de tener una buena amistad. Esa lealtad incondicional nos muestra, como lo podríamos mencionar un poco más adelante en otro mensaje, como la palabra amor, lo vimos la semana anterior, hablamos de la palabra amor. Y la palabra amor tiene varios significados en el griego. Originalmente nos habla del amor eros, el amor sexual, el amor erótico, nos habla del amor ágape, el amor incondicional de Dios, nos habla del amor estorgo, que es el amor filial de amigos, o nos habla del amor filial, que el amor fileo, que es el amor de familia, entre hermanos, entre familia. Pero cuando hablamos de la amistad, podemos decir que mi verdadero amigo, mi fiel amigo es, dígalo conmigo, Jesús, mi fiel amigo. Así es que esta narrativa nos muestra cómo esta amistad conlleva a un tiempo después incluso de la muerte de Jonatán. En segunda de Samuel, en el capítulo 4 y en el verso 4, si usted me acompaña al texto bíblico, por favor, o toma nota, que les agradezco que tomen nota, dice que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo. Y dice este texto que era un hijo lisiado de pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel y la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza tomó y huyó. Mientras que iba huyendo apresuradamente, el niño se cayó y quedó cojo. Aquí sería interesante mencionar cómo
La condición de Mefiboset desde muy niño era una condición lisiada, era una condición de dificultad al caminar. Y el nombre Mefiboset, la misma Biblia nos habla y nos dice que Mefiboset, su significado es boca de vergüenza. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 9 y en el verso 40, lo llama Merib Baal, boca de vergüenza. Y el relato de este problema físico de Mefiboset tiene como motivo realmente presentar un estado el estado de ser indefenso, es decir, que se encontraba en una condición crítica, que dependía de otros que le ayudaran, que lo movilizaran. Y permanece esta situación durante su vida, pero un día, y escuche por favor la canción, le repito, Dani Berríos, El Rey me mandó llamar. Nosotros vemos en esta historia tan apasionante cómo David recuerda su pacto con su amigo Jonathan, y es así como David pregunta a su siervo, le pregunta precisamente cómo, así va, cómo puedo volver a contactar a la familia de Jonathan. Recuerda su vínculo de amistad. Por lo tanto, dice el verso 1 y verso 8, David había jurado a Jonathan que nunca olvidaría el pacto de amistad que los había unido. Por favor, tenga presente este texto. Yo quiero que vaya conmigo a ese texto bíblico en Primera de Samuel, capítulo 20, verso 14. Allí se establece ese pacto de amistad y David recuerda este pacto. Así que llamó a uno de sus siervos, que es Siba, y le pregunta, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba le responde, hay un hijo de Jonathan, es lisiado de los pies, se llama Mefiboset. Y todavía dice además que vivía en un lugar llamado Lodebar. Esto es en Maquir, Lodebar. Y Lodebar, la Biblia ya nos dijo que se trata de un lugar de pobreza, de ruina, de miseria, de enfermedad, de pavor. Era un lugar definitivamente, podríamos hablar que la condición de Mefiboset era una condición infrahumana, era una condición de mendigo, era una condición de crisis. Esto para que estoy haciendo un mensaje hoy porque continuaremos mañana. ¿Cuál es la aplicación a toda esta historia? Y vemos que inmediatamente David, al conocer que hay una familia de Jonathan y en ese pacto de amistad que ellos tienen, entonces decide que Mefiboset, venga a su casa. Véalo en el video, y es el momento en el que dice, el rey me mandó a llamar. Y así es como nosotros vemos que Mefiboset viene a la casa del rey, se sienta a la casa del rey, come en la mesa del rey los alimentos del rey, y se cumple el pacto entre Jonathan y su amigo David. Así es que cuando vemos esta historia, David le dijo a Siba que era necesario traerlo porque debía recompensarlo, y le dice David a Mefiboset al verlo en su condición lisiada, te recobraré, te recuperaré todo cuanto has perdido. Qué lindo mensaje, porque vamos a dejarlo hasta este punto y continuaremos mañana. Pero quiero que veamos la aplicación de esta historia a nuestra vida. Un día, como Mefiboset, igualmente nosotros estuvimos en esa condición, lisiados, en una condición del reino de las tinieblas. Todos nacimos bajo la condición de pecado, es decir, nacimos en la condición del reino de las tinieblas. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, pasamos de la oscuridad a la luz. Jesús es la luz y venimos al reino de la luz. Pero cuando estuvimos allí en aquel reino de las tinieblas, en el pecado, en la inmundicia, en las drogas, en el alcohol, en cualquier síntoma de la oscuridad, esa era nuestra vida pasada. Pero el Señor dice, todas estas cosas pasadas, viejas cosas pasaron, se van fuera, y ahora yo hago aquí cosas nuevas y les traigo al reino de la luz admirable, al reino de la luz. Es decir, que a donde quiera que nosotros vayamos, somos luz. Salimos de una condición de ser lisiados, de ser totalmente
minusválidos a una condición de luz donde ahora tenemos la mesa del rey, los alimentos del rey y la bendición del rey de reyes y señor de señores. Así es que la provisión del rey hacia Mefiboset le permite ahora vivir de una manera digna. Le parece a Mefiboset que ahora ha sido merecedor de todas las bendiciones que el rey tiene para él. Mañana veremos entonces en detalle. Yo les dejo como tarea, por favor, vayan al primer libro de Samuel, al segundo libro de Samuel esta semana. Léanle el texto bíblico, esta historia maravillosa de la amistad entre Jonatán y David. Y por favor, si alguna vez sus oídos han escuchado algo diferente al vínculo de amistad entre David y Jonatán, que ha sido para mí de verdad, me parece incómodo que incluso predicadores enseñen que esa amistad era mucho más que una amistad, porque cuando usted tiene el valor de la amistad, cuando usted ha tenido un verdadero amigo, una verdadera amiga, hablando entre varones y hablando entre mujeres, una verdadera amistad, y la has aprendido a valorar al nivel de lo que significa un verdadero amigo, entonces podrás entender la importancia de la amistad y del pacto de amistad entre Jonatán y David. Mañana, en nuestro tiempo de estudio bíblico devocional, veremos entonces la aplicación de esta historia a nuestra vida. En qué momento el Señor nos envía esa invitación para que seamos justamente allegados a la mesa del Rey y podamos compartir juntamente con Él. Algún día fuimos todos como Mefiboset, minusválidos, pero hoy hemos venido a la luz, al reino de la luz, en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, gracias por acompañarnos en este tiempo estudio devocional bíblico. Recuerden que estamos en la campaña 40 días en la palabra, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Bendiciones y mañana continuaremos con este tiempo maravilloso en la historia de Jonatán y David.